Gloria al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos la alabanza, la adoración, le damos la gloria a Dios, la alabanza, la oración a nuestro Dios y Padre Celestial, porque bueno es Dios, porque grande es el Señor y para siempre es su gloriosa misericordia, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Todopoderoso y Eterno Dios, porque Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso y por eso en esta hora bendecimos su santo y poderoso nombre. Grande, grande es el Rey del cielo, grande es el Dios de gloria que nos bendice con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Les saludamos, les bendecimos desde Calarcá, Quindío, en el país de Colombia. Bendecimos a todos los hermanos. Soy el pastor Darío Forero y sean ustedes bienvenidos a un tiempo maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los hermanos, todas las personas, todos los amigos que se encuentren en este momento amplificando esta señal, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que están aquí en Calarcá, en el Quindío, en el eje cafetero, los que están por medio de Radio Auténtica Manizales, también les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y a todos aquellos que se encuentran también en el exterior, les bendecimos a todos ustedes, sean bienvenidos, esperando y deseando que estén bien, porque están en las mejores manos, y si no, lo encomendamos a las manos del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo, para que Dios les bendiga, para que Dios les guarde y les protege en el nombre del Señor Jesucristo, que la protección, que el favor de Dios sea con ustedes. Esperamos que se gocen en ese tiempo, se deleiten en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos enseñe y nos capacite en este precioso tiempo, en este programa de Tesoro Eterno, en esta hora donde tú dispones tu corazón, donde tú te dispones para la presencia del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra, y también te dispones a recibir del Señor milagros, señales, prodigios, porque Dios está con nosotros y tenemos un tiempo de oración donde Dios ministrará, donde Dios obrará en el nombre de Cristo Jesús, a igual que también, mientras que estamos en la palabra, también Dios en todo momento puede obrar, porque Él es soberano para hacerlo. Él es maravilloso para hacer esa obra potente y preciosa que solo Él sabe hacer. Así que solo hay que disponernos a recibir del Señor, que Él tiene las manos abiertas para derramar sobre nosotros bendiciones ricas y abundantes, para fortalecernos, para guiarnos. Ese Dios y Padre maravilloso que está con nosotros. Así que puedes compartir también las peticiones que tengan en el momento en el chat o en el WhatsApp. También nos pueden dejar esas apreciaciones en nombre del Señor Jesucristo, para que ustedes pues podamos estar en un tiempo de oración y unirnos en ese tiempo de oración en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Así que vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para recibir la palabra y el mensaje del tema que Dios nos está tratando sobre las aflicciones, y hoy estamos viendo el por qué y el para qué de las aflicciones. Vamos a ver este tema maravilloso en su tercera edición, tercera parte, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra a ti, soberano Dios, te damos la alabanza, Señor. Bendito Dios del cielo, háblanos, enséñanos, capacítanos, Señor, guíanos, poderoso Dios, Señor, que sea tu sabiduría, que sea tu entendimiento, Señor, que sea tu gracia la que fluya en esta hora, Padre soberano y eterno Rey del cielo. Lo necesitamos, lo queremos, lo pedimos, Señor, amado y glorioso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo.
Poderoso Salvador, háblanos, Señor. Precioso Padre Santo, fluya esa gloria, esa gracia tuya, Padre maravilloso y eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios soberano. Pedimos que tú intervengas en cada uno, Señor. Por eso necesitamos que tú derrames de tu gracia, de tu gloria, de tu entendimiento, que tú rompas toda venda y todo velo. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, bendición tan extraordinaria. Así que vamos a la palabra del Señor. Simplemente les voy a mencionar los versículos que lo último que vimos en nombre de Cristo Jesús. Venían aflicciones por causa del mundo, venían aflicciones por causa de la vida, y Señor Jesucristo también lo manifestó en Mateo, nos dio esa gran bendición. Vimos también en Salmos capítulo 25 que venían, versículo 18, aflicciones por causa del pecado, por causa de esa condición pecaminosa del hombre, pues venían circunstancias adversas y venían dificultades. También vemos que venían por causa de los enemigos. Lo vimos en el Salmo capítulo 9, versículo 13, que venían por causa de los enemigos, como el rey David lo manifestaba, venían esas aflicciones. Ahora vamos a continuar. Vienen aflicciones también por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor. Hay enemistades, hay aflicciones, hay circunstancias adversas a una persona por causa de la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 11, versículo 28, el apóstol Pablo así lo aclara, dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Está hablando del pueblo de Israel y el pueblo que era gentil, que ahora es un hijo de Dios, que son hijos de Dios y pueblo del Señor, que por causa del Evangelio hay esa enemistad, y eso lo vemos con personas que se aferran a una religión, y por causa de que nosotros seguimos a Cristo Jesús, pues ellos nos consideran de pronto enemigos, o hay esa enemistad, ese rechazo, y esas son aflicciones, el rechazo, esas circunstancias de que no, ustedes como que no, a ustedes les cierro la puerta, a ustedes no les hablo, a ustedes no lo recibo, y eso lo hemos vivido por causa del Evangelio del Señor, cuando a veces le tratamos de predicar, evangelizar a las personas, a hablarle del Señor, ayudarles a orar, ayudarles a que reciban del Señor, a que anden por el camino que hoy en día estamos caminando, que sean bendecidos como el Señor nos está bendiciendo, porque Dios lo mandó a predicar, Dios lo mandó a esa gran comisión, Dios nos mandó a que esa salvación la recibimos por gracia, y de gracia damos. Y Dios empieza a colocar en el corazón de las personas a ese amor que nos lleva a que las personas también sean bendecidas, a que se va el egoísmo, y que si nosotros somos bendecidos, si encontramos un medio, una manera de nosotros cambiar nuestra vida, nuestro hogar, queremos que también nuestros familiares y las personas alrededor, al prójimo, sean bendecidos. Porque eso lo imparte el Señor en el corazón. No es como en el mundo, que una persona encuentra algo, un negocio, encuentra algo que le está yendo bien en la vida, y lo que hace es no ocultarse y no dejar que los demás sepan y no comentarle a nadie, solamente quiere él tener ese poder de hacer las cosas para salir adelante y no comentarle a los demás. Pero con Dios no es así. Con el Señor, cuando encontramos la paz, cuando encontramos la bendición, cuando encontramos ese éxito en la vida, esa oportunidad de salir adelante, de estar bendecidos, de encontrar la solución para muchas cosas, lo que el Señor pone en nuestro corazón es compartir a los demás, que también vengan a participar de estas bendiciones, que también vengan a recibirla. Entonces, por causa del Evangelio, por causa de predicar la palabra de Dios, pues muchas personas lo tildan a uno de personas no muy agradables, no muy gratas para ellos, porque no está compartiendo lo mismo que ellos comparten, las mismas cosas que ellos hacen, y por lo cual no es agradable a nuestros propios familiares. Por nosotros buscar del Señor, por predicarle la palabra, les parece aburrido, les parece monótono, les parece algo soso, les parece algo no muy agradable, porque no se comparten las mismas cosas que ellos están compartiendo. Entonces, por causa del Evangelio, hay aflicciones, hay enemistades, hay circunstancias de rechazo, y el Señor Jesucristo también así no lo habla. Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesús dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces vemos
esta condición. Vemos que por causa del Evangelio, por causa del seguir a Jesús, por causa de ser discípulo de Cristo, por causa de ser ministro del Señor, pues van a haber aflicciones a nuestras vidas. El enemigo, ya lo sabemos, ya lo vimos, las aflicciones que vienen por causa del mundo, por causa del pecado, ya vemos esa condición. El mundo también, porque nosotros no seguimos los rituales del mundo, pues tenemos circunstancias de rechazo, de muchas cosas, aflicciones en nuestras vidas. También vemos las aflicciones por causa del enemigo de Satanás, las aflicciones por causa de el Evangelio y de seguir al Señor Jesucristo. Mira todas las causas de las aflicciones que hay, mira el porqué de las aflicciones. Mire por qué vienen muchas aflicciones. Muchas aflicciones vienen por muchas de estas cosas, y es lo que el cristiano debe entender, que la persona debe entender lo que Cristo dijo, que todas esas aflicciones están en esta tierra, están en esta vida, y que nosotros vamos a sufrir estas aflicciones, pero que tenemos que la confianza en Dios, que Él está con nosotros, y que si Cristo venció, nosotros también vencemos, porque vamos por el mismo camino que Jesucristo abrió para nosotros. Así que es una bendición maravillosa estar nosotros en esta condición. Así que por causa del Señor Jesús vamos a tener aflicciones para aquellos que están obviamente en contra, aquellos que se aferran a una religión y no entienden la enseñanza, aquellos que no comprenden por qué nosotros hacemos lo que hacemos, por qué nosotros obedecemos la palabra, por qué nosotros vivimos de esta forma, por qué nosotros somos así y no vivimos de esa manera como ellos están acostumbrados a vivir o nosotros antes vivíamos. Así que por causa del Evangelio y por causa de seguir al Señor Jesucristo vienen aflicciones a las personas. También hay otras aflicciones que vienen de parte del Señor, así como tú lo oyes, de parte de Dios. Hay aflicciones que vienen a las personas. ¿Y por qué de parte del Señor? Porque Hebreos capítulo 12 lo habla en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, mira lo que dice la Biblia, dice versículo 5, dice: habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que por causa de ser hijos de Dios vienen aflicciones de parte del Señor. Aflicciones, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser corregidos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser, aparte de instruidos por Dios a través de su palabra, somos corregidos como hijos de Dios. Dios nos empieza a llevar a la santidad, a la perfección. Y para eso Dios tiene que moldearnos, tiene que tratarnos, tiene que ser como un barro, tomarlo y amoldearlo y amasarlo y pulirlo, quitarle cosas, impurezas y empezar a moldearlo, y esas cosas van a traer aflicción. Eso duele, despojarnos de muchas cosas que para nosotros eran ganancia, que para nosotros eran buenas, que para nosotros lo consideramos como algo agradable, como algo que está bien vivir de esa manera. Estábamos habituados a vivir de esa forma, y resulta que ahora como hijos de Dios van a haber aflicciones, van a haber correcciones, disciplina de parte del Señor para que nosotros andemos correctamente, para que nosotros también seamos perfeccionados, y ese es el objetivo del Señor. Por eso el objetivo de la disciplina, dice más adelante la palabra de Dios, su fin es apacible de paz y de santidad. Ese va a ser el fin, y por lo cual nosotros lastimosamente tenemos que ser un poco tratados en esta parte con el Señor. Todo aquel, no se olvide, pero la palabra dice: los exhorto, y es una exhortación que se dirige a los hijos. ¿Por qué una exhortación? Una exhortación es una palabra que el Señor nos da de ánimo, de fortaleza, que si estamos pasando por una disciplina que sea de parte del Señor, si estamos pasando por un trato o por una aflicción que venga de parte del Todopoderoso, Eterno del cielo y de la tierra, tenemos la bendición de que Dios tiene cuidado de nosotros, y Él sabe cómo disciplinarnos, y Él sabe cómo esa aflicción no nos va a causar daño, esa aflicción no nos va a causar destrucción, diferente a las aflicciones del mundo, diferente a las aflicciones que vienen por causa del enemigo, que esas sí nos quieren destruir, esas sí nos quieren dejar por el piso, derribados, destruidos. Pero vemos que la palabra de Dios no nos va a dejar así.
Dios antes va a buscar y busca es como levantarnos. Por eso aquí la palabra exhortación es una palabra de ánimo, de fortaleza, de que tranquilo, de que cobre ánimo, que si está siendo afligido, que si está siendo corregido, que si está siendo disciplinado por parte de Dios, va a resultar en una bendición maravillosa para nosotros, tener un resultado de bendición para nuestras vidas. Así que por eso es muy importante que nosotros no se nos olvide, vendrán aflicciones de parte del Señor, vendrán aflicciones de parte de Dios como nuestro Padre, porque si Él nos toma como Padre, si nosotros queremos ser hijos de Dios, vamos a tener que pasar por eso, porque veníamos de una condición de vivir en rebeldía, de vivir en desobediencia, de vivir a nuestra manera con odios, con orgullos, con soberbias, con altivez, con pleitos, en esas obras de la carne. Por lo cual, ese molino, como el Señor Jesús también lo vivió por causa del Padre, en Getsemaní fue molido por el Padre en el Monte de los Olivos, por eso se llama así Getsemaní, Monte de los Olivos, donde fue machacado el Señor Jesús por causa del pecado del hombre, fue corregido, fue tratado ahí en su alma. Cuando Él no pecó, Él no hizo nada, ya lo sabemos muy bien, pero eso es lo que el hombre sufre, esas aflicciones donde tiene que ser corregido y tratado y machacado la persona, quebrantada la persona, quebrantada el alma de la persona para que pueda empezar a ser libre de las cosas que Dios sabe que nosotros necesitamos ser libres. Porque nosotros humanamente a veces no reconocemos por la necedad, por todas esas circunstancias del corazón humano, por el orgullo, por muchos niveles de muchas cosas que veníamos nosotros de esa vieja naturaleza, de ese habituado a vivir de esa manera pecaminosa. Y entonces teníamos esas costumbres y eso nos va a doler un poco, esas cosas duelen mucho, ese trato duele mucho y a veces dependiendo la necedad, dependiendo el orgullo, dependiendo de la circunstancia de cada persona en su corazón, pues el trato va a ser más suave o va a ser más duro, porque algunos recibieron tratos duros. Si vamos al Antiguo Testamento vemos ejemplos de eso, personas que recibieron tratos muy duros de parte del Señor, como personas que fácilmente se corrigieron y entonces su trato fue más suave, dependiendo obviamente del corazón, dependiendo de la rebeldía, vuelvo y repito, dependiendo del grado que la persona tenga de orgullo, de soberbia, de altivez, o si tiene más humildad, o si se deja llevar y tiene un corazón más enseñable, un corazón menos necio. Entonces, dependiendo del grado que tenga en diferentes áreas que Dios tenga que tratar a la persona, pues vendrán aflicciones a las personas. Vemos el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un grado de orgullo bien tremendo, de altivez bien tremenda, de arrogancia bien tremenda. En su momento, al comienzo no tuvo tanta, en su comienzo no manifestó tanta porque él reconoció a Dios, reconoció al Señor, pero después entró una altivez terrible que ya empezó a hacerse imágenes de sus dioses, imágenes de él, imágenes que adorarse en el pueblo. Estoy hablando del tiempo de Daniel y el tiempo de los amigos de Daniel, de que hicieron que adoraran esas imágenes. Miren la altivez tan tremenda, pero si vemos los capítulos anteriores, él había reconocido a Dios, él sabía que existe un Dios y había reconocido ese poder y majestad de Dios, pero después ya la altivez llegó a una forma tan tremenda que Dios le dijo: mire, es que yo te hice rey, yo te he entregado a ti, yo te he hecho poderoso a ti. Pero él se llegó a un grado tan terrible de que quiso, aunque Daniel y los amigos de Daniel adoraran a esa imagen, dejaran de buscar al Señor, y él tampoco reconoció a Dios, que él mismo fue el que hizo las cosas, que él había engrandecido, que él era poderoso y el que ahora sometía a todo el mundo a adorar ese Baal que él tenía, ese Dios pagano y mundano, y que adoraran la imagen de él. Así que entonces Dios lo trató muy severamente, que este hombre cayó en una demencia total, perdió absolutamente todo, fue despojado, fue un trato en todas las áreas, tanto en el dinero, en lo familiar, en lo social, en el orgullo, en la soberbia. Este hombre fue tratado tan tremendo que el trato del Señor lo llevó a que esta persona comiera como un animal pasto en la calle, y después de que todo el mundo lo vio comiendo
manjares en una mesa y vistiéndose espléndidamente y todas esas cosas, y todo el mundo tenía que rendirle pleitesía y tenderle tapete rojo a este hombre. Ahora andaba como una persona indigente en la calle, como una persona en esa condición, comiendo basura, comiendo pasto, comiendo como un animal. Entonces, qué terrible trato recibió Nabucodonosor, hasta que un momento Dios ya supo cómo estaba el corazón de este hombre, y Dios le permitió que ese hombre se arrepintiera, y Nabucodonosor reconoció al Señor, se arrepintió y dijo perdóname, y reconoció la majestad y grandeza de Dios. Entonces vemos que ese hombre recibió un trato muy grande. Hubieron otros hombres que no fueron tratados así, de esa manera. Veamos otro ejemplo en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 vemos otro ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió, y yo creo que no se cansó el pueblo de Israel de recibir tratos de Dios. El pueblo de Israel, Dios lo tomó como hijo, lo mismo lo sabemos, pero Dios trató de probarles, de ayudarles, pero ellos realmente, había momentos que sí entendían y bueno, cedían un poco, pero habían tiempos donde ellos no lo hacían y recibieron tratos muy duros de parte del Señor, como otros momentos tratos suaves. Así que vamos a tomar simplemente esto en Jueces capítulo 2, porque tenemos muchos ejemplos, y Jueces sí es un libro, Jueces tú lo puedes leer y es un libro donde vas a encontrar todos esos aspectos. En el libro de los Jueces sí se narra mucho más esas circunstancias de Israel, esos tratos de Dios tuvo, esas aflicciones que ellos vivieron. Dios permitía que vinieran, Dios permitía que por causa del trato del Señor vinieran aflicciones en muchas áreas. Ellos fueron afligidos con los enemigos, ellos fueron afligidos en las finanzas, ellos fueron afligidos en muchas áreas, el pueblo judío, el pueblo de Israel. En Jueces capítulo 2, versículo 15 vemos, dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mire, aquí vemos que por causa del trato de Dios contra ellos, contra el pueblo de Israel, donde iban no les iba bien, porque Dios les estaba tratando, porque Dios los estaba quebrantando. Ellos no se doblegaban a rendirse a Dios, no se doblegaban al Señor, no se doblegaban al Señor, no se arrepentían, no se corregían, no, ellos insistían en seguir viviendo igual, pero buscaban la salida por un lado, y allá también eran tratados. Entonces hay personas que a veces piensan que quieren escapar de las aflicciones. No, yo me voy para otra iglesia. No, yo me voy mejor para otro pastor. No, yo me voy mejor para otro país. No, yo me voy mejor para otro lugar. No, yo mejor me voy a hacer de otra manera. Pues donde quiera que vaya, si Dios lo está tratando, allá Dios lo seguirá tratando igual. Y lo peor es que aún como no se quiere arrepentir, como no se quiere corregir, pues allá Dios le tratará cada día mucho más duro, mucho más severo. Por eso vemos personas, y usted escucha los testimonios de personas que dicen, yo me aparté del Señor y no me ha ido bien, y entonces quiero regresar porque realmente el trato de Dios, porque Dios lo tomó como hijo y Dios lo está tratando. Ni siquiera la persona, por eso cada cual decidirá que recibirá su trato. Aquí no hay que echarle culpa ni al pastor, ni a la iglesia, ni a la congregación, ni a esto, ni a aquello, no. Cada cual, dependiendo su corazón, va a ser tratado por el Señor. A veces queremos, pastor, ore por mí, pero este pastor no tiene efecto, no tiene poder de Dios, porque mire que sigue una circunstancia que estoy viviendo todavía. Hermano, si es Dios el que lo está tratando, hermanita, si es Dios la que la está tratando, si es Dios que está tratando eso, ¿quién va a ser ahí? ¿Qué intercesión humana va a poder decirle al Señor no lo haga? Si es el propósito, si es el plan de Dios, que es más sabio que todos nosotros. Si es el Señor tratando a esa persona, ¿quién podrá impedir o quién va a interceder de tal manera de que Dios no lo haga? Solo Dios mismo sabe lo que está haciendo con cada persona. Por eso hay a veces que no hay oraciones que pareciera que no tuviesen respuesta, que quieres la persona salir de esa circunstancia, o una enfermedad, o una crisis financiera, o cualquier cosa. ¿Y por qué no sale? Y a pesar que la persona puede decir, es que yo busco, mire, yo trato y vengo a la iglesia y hasta ayuno y hasta esto, pero el corazón, ¿cómo está? Si está realmente rendido a Dios,
si está obedeciendo, si está haciendo las cosas, si se está corrigiendo de las cosas que el Señor le está tratando o que no se ha dado cuenta que en el corazón, pero a través de este trato Dios quiere que se dé cuenta y se arrepienta, Dios quiere que mire las cosas. Esos son tratos de Dios. De pronto no se ha doblegado totalmente, le falta quebrantar un poco más, le falta de pronto muchas cosas más en su corazón, orgullo, soberbia, y Dios permite esas cosas para que siga siendo tratado por el Señor. Y por eso donde quiera que vaya la persona va a ser tratada por Dios. Y si quiere huir del trato del Señor y quiere irse para otro lugar, pues ya lo vemos. Ahí el trato con Dios va a ser mucho más duro, mucho más severo, porque la persona está manifestando que realmente no y se está resistiendo a ser tratada por Dios, por ese Padre maravilloso que es nuestro Papá hermoso y glorioso Rey del cielo. Aquel que quiere ser tomado por hijo de Dios, pues debe ser tratado. Por eso en Hebreos lo habló, lo leímos y se lo quiero recalcar. Hebreos capítulo 12, y eso lo habla en el nombre de Cristo Jesús, versículo 5. Y ya habéis olvidado. Miren lo que Pablo aquí les dice, el escritor de los Hebreos dice, ya se habían olvidado de la exhortación. Mire, no nos podemos olvidar de esto. Que Dios, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la menospreciemos. Es una gran bendición y por eso Él los exhortaba, no despreciemos la disciplina del Señor ni desmayemos, porque viene ese desmayar, ay no, y entonces ¿qué voy a hacer? Y si Dios entonces está conmigo, no está conmigo, Dios entonces no me quiere, si Dios me desechó, Dios me dejó. Vienen muchas circunstancias, vienen desánimo, vienen frustraciones porque no vemos que salgamos de esa condición. Pero resulta que Dios nos está tratando, resulta que Dios nos está disciplinando porque Dios es un Padre y si somos hijos de Dios, viene eso en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios nos va a estorbar el pecado. Porque Dios nos va a sacar y nos va a quitar esas cosas que nosotros a nuestros ojos y a nuestro parecer, en nuestro entendimiento no lo vemos, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe. Así que Dios sabe por qué y para qué nos está preparando, para qué nos está llevando el Señor. Algunos van a ser más tratados más con Dios, Dios los va a tratar mucho más porque Dios los quiere llevar a una función, a un ministerio, a un servicio. A otros de pronto pueden tener las mismas circunstancias, pueden tener más cosas, pero Dios no los está tratando igual porque Dios tiene una función para unos que necesita estos ser refinados y tiene otra función para otros que necesitan ser tratados de una manera mucho más, encargarse Dios mucho más de ellos. Entonces por eso vienen también esos tratos de parte del Señor a la persona dependiendo también la función. Por eso vuelvo y repito, uno puede decir, porque uno puede mirar y decir, pero Señor, porque este trato, si yo veo personas que están cometiendo hasta errores más graves que los míos o cometiendo los mismos errores que los míos, pero ¿por qué a mí sí me tratas así de esta manera? ¿Por qué viene este trato? Porque es que Dios nos quiere a nosotros preparar para algo. No es lo mismo preparar un soldado que preparar una persona que está en una oficina. El que es soldado, aunque están dentro del mismo batallón, el que es soldado tiene un examen, un más riguroso trato que aquel que simplemente está en la oficina, pero está dentro del ejército. Entonces tenemos muchas funciones de parte del Señor y Dios tratará a aquel persona que Dios querrá en qué función llevar. Así que vemos esta bendición maravillosa. Si usted se da cuenta, mira que el trato a los discípulos no todo fue el mismo con todos. Algunos fue más exigente, algunos fue tratándole más cosas. Vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, pero vemos a este hombre también sometido de una manera tremenda al Señor. Vemos el trato de Pedro, vimos el trato de Juan, el trato de Esteban, el trato de otros discípulos. De Jacobo no fue el mismo que el de Pedro, aunque eran hermanos los unos con los otros, porque había grupos de hermanos ahí, pero no fue el mismo trato para cada uno y para el otro. Entonces vemos la diferencia porque Dios tenía planes con cada uno de ellos. Así que hay tratos de parte del Señor, de parte misma de Dios como hijos en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios es grande y maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. La gloria sea para el Rey del cielo y de la tierra. Veamos entonces ahora, pasemos al otro punto, los propósitos de la aflicción. Ya vimos el por qué, ahora vamos para qué son las aflicciones, para qué
viene en ese trato del Señor, el propósito de Dios con esas aflicciones en el nombre del Señor Jesucristo. La gloria sea para el Rey del cielo y de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el propósito de las aflicciones, ya vimos por qué vienen, ahora vamos para qué vienen, cuál es el objetivo también de las aflicciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y uno de los principales objetivos, el primero que tengo aquí en esta lista, es no olvidarnos de Dios, es no olvidarnos del Señor. Y bueno, esto lo podemos unir con el anterior de Hebreos capítulo 12, ¿no? Que no olvidarnos que somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. No olvidarnos de Dios, no olvidarnos, porque a veces nos acostumbramos a andar como andábamos antes, que no le pedíamos permiso a nadie porque ya somos grandecitos, porque ya en nuestra casa podemos hacer lo que queramos, porque ya soy mayor de edad y yo hago lo que yo quiera, voy para donde quiera, hago lo que quiera, voy para aquí, voy para allá. Y por eso vemos que nosotros no podemos olvidarnos que somos hijos de Dios ahora, que aún hay personas que quieren andar de cualquier manera, quieren congregarse en cualquier lado, quieren hacer para aquí lo que quieran, cuando ya entendemos que estamos sometidos a un Padre y a un reino que es Dios. Ni siquiera le pedimos permiso a veces a ese Padre que es Dios. Señor, ¿será que yo puedo hacer esto? Señor, ¿será que yo puedo comer? Señor, ¿será que yo puedo comerme este alimento? ¿No me hará daño? ¿Tú qué opinas? Señor, ¿será que voy a ayunar, que tú me guías a ayunar? ¿Tú qué quieres? Tremendo es eso, no olvidarnos del Señor, no olvidarnos del Todopoderoso. Hay personas que aún lo hacen así: yo me congrego aquí, yo voy para acá, yo me congrego aquí, yo me voy para este otro lado. Ya le pidieron la dirección al Señor, le pidieron permiso al Señor, o están bendecidos y se olvidaron de Dios. Están bendecidos y ya ni para qué me congrego, ni para qué busco el Señor, ni para qué hago esto y lo otro. No, ya no, aprovecho ahora. ¿Cuántos de pronto muchos aprovechan ahora y dicen: ay, qué rico, porque ahora como no de la iglesia no tengo que diezmar ni ofrendar? Ay, qué bueno. Pero después, bueno, viene el trato del Señor, porque Dios le deja los medios para que tú puedas seguir haciéndolo en el ministerio donde Dios te guía. Entonces, mire qué bendición tan grande, qué bendición tan preciosa en el nombre de Cristo Jesús, porque ahí van a ser las personas probadas. No olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3 lo habla en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, dice: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Dice: porque aprisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Aquí Dios les está hablando en una maravillosa bendición donde ellos se tenían que acordar que tenían que hacer una festividad, tenían que comer panes y levadura y hacer ciertas cosas, donde ellos entendían que comían con aguas amargas y comían muchas cosas de estas, donde tenían que acordarse que en Egipto, que cuando salieron de allá tuvieron aflicción en el desierto. ¿Y por qué tuvieron aflicción en el desierto? Para que sus corazones fuesen probados, para que no se olvidaran del Señor, para que no se olvidaran del Todopoderoso y Eterno del cielo, no se olvidaran del Dios que los bendice, que el Dios que los sacó, que el Dios que los liberta, que el Dios que los lleva a una tierra prometida. Entonces ellos fueron probados en el desierto, tuvieron aflicción. ¿Por qué? Para que no se olvidaran de Dios. Que a veces vienen esas aflicciones porque una persona se está olvidando del Señor, una persona se está olvidando del Rey del cielo, ya está siendo bendecida, ya está siendo prosperada, ya tuvo la salud que quería, ya el hogar está siendo restaurada, ya muchas cosas están pasando en la vida de la persona que ya se están solucionando. Entonces ya no va, ya no ora, ya no ayuna igual, ya no se congrega igual, ya no está tan metido, ya no le interesa tanto la palabra, ya no le interesa tanto orar, ya ha perdido un poco el interés, pues se está olvidando del Señor. Vendrán aflicciones para que no se olvide del Señor. Entonces las aflicciones que vimos anteriormente vemos que tienen una función, para no olvidarse del Señor. Otra bendición, ¿para qué más? Otro propósito de las aflicciones, para no enaltecerse, para no llenarse de orgullo, para no llenarse de soberbia, para que la persona se mantenga libre de soberbia y de orgullo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, esto le acontece y al apóstol Pablo, que fue un gran apóstol del Señor, él venía de una condición de orgullo. Apóstol Pablo por eso
cayó a tierra, el Señor lo derribó y quedó ciego porque él venía esa altivez, ese orgullo de estar persiguiendo a los apóstoles, a la iglesia del Señor Jesús. Él se tenía esa altivez, ese orgullo de que era un tremendo judío, de que era un tremendo fariseo, porque él lo dice en su palabra: yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Él manifestaba lo que Pablo era. Pablo era un tremendo perseguidor de la iglesia, era un tremendo hombre soberbio y altivo, inclusive Pablo se dice, según el estudio de la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que él estuvo presente ahí cuando fue apedreado el primer discípulo, fue ahí apedreado Esteban. Entonces mire qué tremendo es eso. Así que Pablo hacía todo eso y los encarcelaba y los cogía y se daba la jactancia de poder ellos perseguirlos donde quiera que iban. Yo los voy a capturar, yo los voy a hacer. Y tremendo altivez que tenía Pablo. Así que por eso Pablo es aquel que dice ahora que Dios le quitaba esa altivez, que Dios le doblegó esa altivez y vinieron aflicciones a su vida para que no se volviese a enaltecer. Y dice así la palabra del Señor, segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, porque Pablo venía orando y los versículos anteriores dan cuenta de esto, de que Pablo venía orando. Dice, oró ya varias veces, ya había orado más de 3 veces seguidas, porque el Señor obraba a través de él, lo sanaba a personas, libertaba a personas, pero él tenía aflicciones, como muchas personas a veces dicen, pero yo estoy orando por alguien que sea sano y yo tengo una enfermedad, o yo estoy orando por alguien que sea prosperado y yo tengo de pronto no esa fluidez económica. Pues a veces pasa eso, a veces ocurre eso, porque ahí es donde la persona está siendo probada en su humildad, en su sometimiento hacia otra persona, en querer hacerle el bien, y no menospreciarle ni sentirse él por su propia condición menos para que Dios obre, porque no soy yo ni en mi condición, es lo que Dios hace. Y si Dios nos manda a orar por una persona para que Dios lo quiera bendecir, pues Dios obrará, y es donde nuestra obediencia, sometimiento y nuestra actitud también ahí es probado. Eso es orgullo o enaltecerse. Entonces, al no hacerlo de esa manera correcta, miren lo que dice la palabra del Señor. Por eso muchas veces a más de uno de pronto le ha pasado: Señor, pero yo ¿por qué estoy orando por esta persona? Ni ganas tengo de orar por esta persona cuando yo estoy hasta peor que él, yo estoy hasta pasando peor dificultades que él. Y eso pasa en la palabra, pero es donde la fe, donde el amor del Señor, donde uno entiende, Dios lo va llevando a madurar, de a no llenarse de orgullo, de entender que Dios obra como Él quiere y a quien quiera, y nosotros simplemente somos siervos del Señor, somos siervos del Todopoderoso, y si una persona requiere esa bendición de servirle, pues estamos para servirle en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios vino a eso, a darnos ejemplo de servir. Así que dice así la palabra, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que vemos que aquí que el apóstol Pablo tenía un aguijón, tenía algo en su carne, algo, una enfermedad, algo tenía el apóstol Pablo. Algunos dicen que de pronto la visión no era buena, otros dicen que tenía, otra cosa. Igual lo importante no es saber qué enfermedad o qué circunstancia, lo importante es saber que Pablo tenía algo de parte del Señor, que Dios le había dejado todavía ahí. ¿Para qué? Para que no se enaltezca. Una aflicción tenía Pablo para que no se llenara de orgullo, altivez, esa bendición de la revelación de la palabra que Dios les estaba dando a este hombre, Dios lo estaba usando a este hombre. Entonces, para que no se llenara de orgullo, para que no volviera otra vez a esa vieja naturaleza, para que no volviera otra vez a esa condición de altivez, porque obviamente sabemos muy bien, como le mencioné anteriormente, Pablo fue instruido por Gamaliel, uno de los principales judíos, una de las personas más conocedoras en ese tiempo de la palabra, de la Torá, por lo cual él pues tenía esos pergaminos que los escribía muy bien y todo el mundo lo conocía. Pablo era famoso, Pablo era conocido, Pablo obviamente hasta no le dolía el corazón de coger una persona y llevarla para que la mataran, porque a veces venía Pablo a hacer eso. Pablo
cogía a las personas y las capturaba y llegaba y los podían matar. Pablo tenía esa autorización, Pablo tenía esas cosas. Entonces Pablo por eso era un hombre muy frío, un hombre muy cruel, un hombre muy radical, en que si alguien no era conforme a lo que él decía como fariseo y estaba en contra de eso, pues obviamente para él era un enemigo, y aunque decía servirle al Señor, pero qué tremendo como judío. Así que vemos que Pablo, todas esas cosas, un aguijón en su carne. Así que Pablo tenía esas cosas. Dios nos ama y evitará que nos exaltemos desmedidamente. Las cargas espirituales están ordenadas para curar el orgullo espiritual. Así que es tremendo esa parte en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, otro objetivo, otro propósito, ¿para qué las aflicciones? Para crecer en fe. Las aflicciones nos llevan a nosotros a crecer en fe. Así que tenemos que crecer en nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Hay aflicciones que vienen eso para ver la gloria de Dios, para ver la victoria en el Señor, para que nosotros oremos y vemos que sí tenemos resultado, para que nosotros nos rindamos al Señor en oración y que esa circunstancia que nos está afligiendo, veamos que Dios la va a vencer, que Dios obra y perseveramos en ver la victoria. Por eso el Señor Jesucristo manifestó la parábola de una mujer que era una viuda que necesitaba que un juez injusto le hiciera justicia, pero esta mujer iba y perseveraba. ¿Y qué pasa? Yo me imagino una persona, una mujer viuda, que logra que un juez injusto cambie su naturaleza y porque esa viuda lo hacía perseverantemente, hizo que ese juez, lo que nadie había hecho, que ese juez hiciera justicia. Tenía una persona muy poderosa, porque ese ni temía a Dios ni temía al hombre. Ninguno, personas, un gobernantes con dinero ni con soborno, logró que él hiciera justicia, y esta viuda débil logró que este hombre, si hiciera esto, eso nos está contando, nos está dando que si esta mujer, una próxima dificultad que ella tuviese, pues ya le iba a pasar, pero súper facilito, porque ella ya había crecido en fe al ver que logró obtener justicia de alguien injusto. Así que entonces las aflicciones también vienen o el objetivo de las aflicciones es para crecer en fe, para que nosotros crezcamos en fe y veamos la victoria en las manos del Señor, y por eso nos lleva a perseverar, a orar. Cuando una persona tiene esa dificultad, empezar a clamar al Todopoderoso, que Dios lo liberte, que Dios obre de una manera maravillosa, que Dios lo saque en victoria, que Dios le quite esa enfermedad y vence esa circunstancia que esté viviendo, ya sea por causa del mundo, ya sea por causa del enemigo, ya sea por causa del pecado, ya sea por las causas que ya vimos que venían las aflicciones, y esta persona empieza a ver las victorias, pues obviamente va a crecer en fe y lo va a llevar a perseverar. Por eso vimos la exhortación, la animación, que nosotros no podemos desmayar en medio de las aflicciones. Así no sepamos por qué causa viene la aflicción, pero sí sabemos que tiene un propósito, y uno de los propósitos es crecer en fe. Ya estamos viendo los propósitos: no enaltecernos, no olvidarnos de Dios y crecer en fe. Son propósitos maravillosos por los cuales vienen las aflicciones a una persona. Así que, ya lo que sigue diciendo la palabra del Señor, vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicciones, fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe. Entonces vemos esta bendición, como ellos empezaron a entender que necesitaban fe para poder superar esas aflicciones. Qué bendición tan gloriosa y maravillosa. Es como aquel ungüento, como aquella toalla, como aquel remedio que nos va a ayudar a confortar, nos va a aliviar en medio de una circunstancia o en una cosa tremenda que estemos viviendo o que estamos siendo afligidos. Entonces, en nuestra fe, donde nos entregamos en oración, y Dios orará. Así no se conteste la oración a la primera vez o a la segunda ni a la tercera. Debemos seguir orando, y eso es perseverancia y eso es fe, porque si estamos orando es porque creemos y porque debemos orar confiando de que vamos a tener respuesta de parte del Señor. Que hoy no la tengo, pero mañana entonces la voy a tener. Yo sigo creyendo que Dios va a responder, que Dios va a orar, y entonces cuando yo vea la respuesta, cuando vea el milagro de parte del Señor, el próximo
la próxima aflicción, la próxima dificultad que vaya a enfrentar, pues obviamente ya voy a estar mucho más fortalecido en la fe, preparado para enfrentar. Y eso le pasó a Jeremías. Jeremías, el Señor le dijo, porque Jeremías llegó un momento donde se estaba quejando de que estaba pasando momentos difíciles por causa del Evangelio, por causa de predicar la palabra, por causa de ser profeta del Señor, y estaba pasando momentos difíciles viendo cómo los demás prosperaban, viendo cómo los demás tenían esa bendición de prosperidad y todas esas cosas, y él no, y él era antes todo lo contrario. Él había sufrido hasta robos, había sufrido muchas cosas, y se quejó delante del Señor, y el Señor llega y le dice: pero Jeremías, levántate, porque si no puedes vencer a los que están de a pie, ¿cómo será cuando vengan los de a caballo? ¿Cómo será cuando le toque enfrentar otra cosa mayor que viene que tener que enfrentar? Que vas a enfrentarla más adelante. Y preciso, Jeremías se enfrentó a estar en un calabozo, metido allá en un hueco, metido, amenazado de muerte. Jeremías tuvo que enfrentar cosas más terribles, pero ¿cómo las venció? Porque fue estando preparado. Dios lo iba preparando, iba creciendo en fe, en ver la victoria, en ver el respaldo del Señor, en ver que Dios obraba, en ver que Dios lo respaldaba, en ver que Dios lo defendía en esas circunstancias. Pues él fue creciendo en esa fe, en medio de esas aflicciones. Entonces, qué bendición tan maravillosa, qué bendición tan gloriosa, y porque vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y no nos olvidemos que el Señor lo dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición tan linda, qué bendición tan poderosa y eterna del cielo. Y una cosa muy importante, con esto quiero culminar para ir a orar. Si vienen aflicciones a nuestras vidas, que sean por causa de Dios, que sean por causa del Evangelio, que sean por causa de obedecer a la palabra, que las aflicciones que vengan a nuestra vida no sean por causa de estar en pecado, no sean por causa de hacer lo malo, no sean por causa de andar en desobediencia, que no sean por esa causa, que sea mejor por las causas buenas, que en esas causas buenas tendrán propósitos maravillosos de parte del Señor y tendremos el respaldo y la confianza de que Dios está con nosotros. Que sean esas aflicciones que vengan, pero que vengan por las causas correctas, que vengan por hacer lo bueno y lo correcto ante los ojos del Señor. Esas aflicciones son una bendición para nosotros, aunque no sean para alguien o para alguien pensar en algo como que una aflicción es una bendición, es una locura, pero sí es una bendición como hijos de Dios. Así que tenemos esa bendición nosotros como hijos del Señor. Vendrán aflicciones que nos van a doler, sí, pero que vengan por causa de Dios, de la palabra, que Dios está obrando en nosotros, que estamos sirviéndole al Señor, que estamos obedeciendo al Señor, que vamos en el camino con Dios, pero que no sean por causa de andar en rebeldía, en desobediencia, en pecado, de andar metidos en el mundo de tinieblas. Esas aflicciones sí no son buenas, y esas aflicciones sí son difíciles, son duras, porque ahí poco se va a ver la mano de Dios. Solo la misericordia del Señor podrá ayudar a alguien que está en esas aflicciones viviendo por causa de esas circunstancias de hacer lo malo. Así que qué bendición tan grande y tan maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar en este tiempo de gran bendición, porque Dios es bueno, grande y para siempre es su misericordia. Vamos a darle gracias a Dios y finalicemos estos minutos que nos restan en oración y en las peticiones que ustedes nos comparten para ayudarles, para unirnos en oración y para que usted haga ese acto de fe en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Dios soberano. Señor, te damos la gloria. Aún mi hermano, mi hermana, no interesa la aflicción que tenga ahí, vamos a clamar al Todopoderoso y que Dios nos dé entendimiento para poder encaminarnos mucho más, mucho mejor, con mucho más eficacia, ser más eficaces y efectivos en la oración, ser mucho más contundentes y saber por qué es este motivo de oración. Porque a veces podemos orar, pero resulta que esa aflicción viene por un trato del Señor y estamos orando equivocadamente, o esa aflicción viene por causa de una persona o se cometió un error o está en pecado y entonces se está orando también equivocadamente. Entonces, al dar la sabiduría de parte del Señor, pues vamos a orar. O de pronto sea el enemigo que está atacando y estamos orando de otra forma y no reprendiendo, no echando fuera el enemigo, no echando fuera esa inmundicia, no resistiendo al diablo, y estamos haciendo de pronto oración no tan eficaz y efectiva. Por eso es muy importante este punto para poder de las aflicciones, para también encaminarnos en una oración como Santiago lo habló, de ser eficaces y ser efectivo, la oración del justo.
Padre, te damos gracias, Señor. Damos la gloria a ti, soberano Dios del cielo. Damos la alabanza a tu santo nombre, Señor. Revélanos y guíanos, Señor, si estamos pasando diferentes aflicciones, por qué causa estamos pasándolo, Señor, y ayúdanos a tener la convicción, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de para qué es esa aflicción, Señor. Padre, glorifícate, Señor, porque somos tus hijos, Padre Santo. Gracias por esas aflicciones, gracias por esas condición que estamos viviendo, Señor, en su corazón, amado Rey del cielo, para que tú te glorifiques, Señor, y ayúdanos a crecer en esa fe maravillosa, Señor, amado Dios del cielo, porque sabemos que vamos a tener muchas cosas, muchas aflicciones. Dice el Señor, tendréis aflicciones, dice una sola, dice muchas aflicciones, pero con todas ellas tú, Señor, nos librarás. Tú estarás con nosotros, bendito Rey del cielo. Muchas aflicciones tendrá el justo, pero tú nos ayudarás, Padre precioso y glorioso, Rey de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, por eso ponemos también a Angélica, Señor Molina, que pide oración, Señor, Padre, por la señora Yolanda Méndez, por su sanidad, Padre. Obra, bendito Dios del cielo. Te pedimos, Padre de la gloria, en tu infinita misericordia, que tú le ayudes a esta aflicción, a esta circunstancia que ya está viviendo, Señor. Padre precioso, si es por causa del pecado, Cristo murió por nuestros pecados, Señor, para hacerla libre. Oh bendito Dios del cielo, si es por causa de algún demonio, una obra del diablo, un mensajero demoníaco que quiere enfermar su cuerpo, Señor, escrito de enfermedad, lo reprendemos ahora en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra, que es una brujería, una hechicería, obra del diablo, enviado demoníaco, se ha destruido esa inmundicia de tinieblas. Ahora, por el poder de Dios, Padre Santo, glorifícate en ella, Señor, amado Dios. O si es un trato tuyo, Señor, dale a entender para que ella te reconozca como Señor y Salvador, para que ella se rinda a ti, Señor, y entienda que el poder es tuyo, que la gracia es tuya, que la gloria es tuya, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios soberano, te adoramos, Señor, te bendecimos, amado Dios. Adoramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, Padre Santo y glorioso Rey del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, papá, glorifícate, Rey, glorifícate, Dios de gloria, glorifícate, Padre celestial. En el nombre del Señor Jesucristo, también ponemos delante tuyo, Señor, Padre precioso y glorioso Rey del cielo, la oración, Señor, Padre amado, por Jairo Martín, Señor, que está en la drogadicción. Papá, obra en él, Señor, libértalo, Dios del cielo. Te va toda inmundicia del diablo, esa inmundicia demoníaca lo tienes que soltar ahora en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, glorifícate, Señor. También ponemos a Larry Rodríguez, Señor, Padre, delante tuyo, para que tú te glorifiques allá, Señor, Padre, Señor, para que tú le permitas, Señor, esa bendición gloriosa que él está necesitando, Señor, esa bendición maravillosa de andar contigo, Señor, como hijo tuyo. Tú lo creaste por un propósito divino, Padre. Reprendemos toda obra del diablo y mentira demoníaca que quiera obrar en su corazón, Señor. Obra allá en Larry, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, lo creamos libre. Ahora que se va toda obra de tinieblas, lo deja libre toda inmundicia demoníaca, todo obstáculo y todo impedimento. Todo lo que hay en su corazón se va ahora en el nombre de Cristo Jesús, que eso es lo que no le conviene, lo que no es agradable a tu presencia. Padre, libértalo ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre amado, y permítele esa bendición gloriosa de andar en tus caminos, Señor, como tú lo creaste, Padre, el fundamento que tú le creaste, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios del cielo. También oramos por la salud, Señor, de Alejandra Muñoz González, Padre, obra en ella, papá, se va toda enfermedad ahora, Señor, libértala, Señor, obra, precioso Dios del cielo, quebranta lo que no es tuyo, Padre amado, oh bendito Dios del cielo y de la tierra, Señor, sánale en esta hora, Espíritu Santo, tócale, ministrale, poderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra, también por los hijos, Señor, de John Liber Mosquera, papá, obra precioso, obra maravilloso, Señor, familia bendecida, papá. Tú viniste a tomar toda familia, toma nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, bendice la familia, bendícelos ahora, Señor, rompe con toda cadena de maldición, toda aflicción, Señor, deshágala, papá santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios soberano, ayúdes a entender y comprender, dale sabiduría, dale revelación, dale entendimiento, dale la capacidad de arrepentimiento, papá, esa gloria tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos, amado y glorioso Rey del cielo. También en Sandra Milena, Señor, Pamplona, Señor, que pide oración por su hijo, sea libre de la drogadicción, demonio inmundo, inmundicia del diablo, tiene que soltar esa vida en el nombre de Cristo Jesús, tiene que soltar esa alma ahora, esa inmundicia que lo llevaba a consumir, esa influencia espiritual demoníaca se va de él ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, libértalo en esta hora, Señor. Padre, poder de Dios ahora, Señor, obra, Papá Santo. Permítele reconocer que tú eres Dios y que se arrepienta, papá. Permítele, Señor, reconocer que necesita de ti, Señor, Padre amado. Dale la oportunidad que aborrezca ese pecado, que aborrezca esa inmundicia, Padre, en nombre de Cristo Jesús, para que sea ese hijo que tú creaste, Papá Santo.
que tu diseño y tu voluntad se haga en él, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios del cielo, Padre, glorifícate, Señor. También Olga Lucía Restrepo, Señor, Padre amado, libértala, Padre, de toda diabetes. Lo ordenamos a cada tejido, lo ordenamos a cada órgano específicamente en su sangre. Oh, Rey del cielo, ahora esa sangre sea sana en el nombre de Cristo Jesús. Se va ese altos índices de azúcar en su sangre, se van ahora. Lo ordenamos y creemos que cada órgano, Señor, Padre, aún el vaso recibe sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito del cielo, para que su insulina, para que todo su sistema, Señor, funcione correctamente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, glorifícate en esta hora, Padre soberano. Gracias, bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la oración a tu santo y glorioso nombre, Padre amado. Oh, bendito del cielo, también oramos, Señor, Padre, por la conversión y restauración, Señor, de los hijos de Marielas Osorio, Señor Padre, que vuelvan al camino tuyo, Señor, que se conviertan, Señor Padre, tú los creaste para andar un camino de salvación, de bendición, Padre amado, de libertad, Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Glorifícate, Padre de gloria, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos tu bendición, tu libertad, tu sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu libertad, Señor, libertales, conviértele, Padre, haz que se arrepientan, Señor, de sus pecados, de sus malos caminos y vuelvan a ti, Señor, porque así dice tu palabra. Vuélvete el omnipotente Dios y alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. Oh, Rey del cielo, glorifícate, Dios de gloria, glorifícate, Padre soberano. Te adoramos, Padre de gloria, te bendecimos, glorioso y potente Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda inmundicia tinieblas ha destruido ahora en el nombre de Cristo Jesús. Oh, santo, gracias, papá. Somos libres, somos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Dios soberano y eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa. Reciban ahí del Señor, denle la gloria al potente y hermoso Dios del cielo y de la tierra. Compartan estas enseñanzas. Bueno, ahí tenemos grandes instrucciones, aún los anuncios que siguen a continuación les van a ayudar para muchas cosas. Estamos para servirles en nombre del Señor Jesucristo. Nos despedimos de este programa Tesoro Eterno en el nombre de Cristo Jesús. A todos ustedes grandemente bendecidos, a todos los hermanos por medio de las páginas de las redes sociales y también de Radio Auténtica Manizales. Dios les guarde, Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre potente, glorioso y maravilloso del Señor Jesucristo. Bendiciones del Todopoderoso, eterno del cielo. Dios les guarde.